no una visita eh, por allá extemporánea, tampoco rutinaria, sino un vivir en comunión con el Señor todos los días. Y eso definitivamente cambia y afecta nuestras vidas, eso definitivamente nos puede eh, traer muchísima bendición y tanto más cuando la necesitamos, gracias a Dios. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, doy la bienvenida esta noche a todos los hermanos. Por supuesto, parece que algunos todavía están de vacaciones, se quedaron en vacaciones. Pero bueno, donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. Éxodo capítulo 7, verso número 1, dice la palabra del Señor, y leemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Éxodo 7, del 1 al 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén, gloria a Dios. Hagamos una oración. Padre maravilloso, en esta hora, después de este tiempo de cánticos, queremos también meditar tu palabra y que hables tú a nuestra vida, Dios. Señor, queremos oír tu voz, precioso Señor. Que a través de tu Santo Espíritu nuestras vidas sean bendecidas, fortalecidas. Y aún las personas que nos están siguiendo a través de la internet, Señor, que también sus vidas sean bendecidas, donde ellos están ahora y donde nos escuchan, Dios. Te bendecimos y te adoramos, precioso Salvador. En el nombre de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, le puse un título caprichoso a esta palabra que comparto con ustedes. Es Yendo hacia donde Faraón. Yo pensaba, a veces con, digamos, alguna frecuencia o a veces muy rara vez, tenemos que presentarnos donde esos faraones para llevarles un mensaje, para darles una palabra, para comunicarles algo que no es propiamente nuestro mensaje, sino un mensaje de parte del Señor. Aquí el Señor le dice a Moisés que vaya donde Faraón y le transmita un mensaje. ¿Sí? Y es un mensaje que, por supuesto, Faraón no quería escuchar. Pero si miramos bien, pues tampoco Moisés quería ir donde Faraón. Moisés tenía como cierto temor, cierto miedo, lo que hemos leído en los capítulos anteriores y hemos estudiado, pues Dios le está dando varios argumentos, le hace unas demostraciones. Yo esta mañana pensaba, yo decía, ¿qué es para Dios? En mi oración yo le decía, Señor, ¿qué es para ti, por ejemplo, transformar una vara en serpiente? Pues eso delante de Dios no es nada. Eso es la cosa más fácil, ¿sí? Claro, para uno es supremamente imposible. No conozco el primer ser humano y creo que no lo ha habido y no lo habrá sobre la faz de la tierra que por su poder transforme una vara en una serpiente. Eso
Eso no es posible. Solamente lo hace Dios. Y para el Señor, pues son cosas, digámoslo, relativamente, eso no es nada. Yo le decía, Señor, eso es como de pronto para mí coger una hoja de papel, coger un lápiz y rayar, hacer algún garabato. No me gustó, lo borro y vuelvo y hago otro. Pues eso para nosotros es supremamente fácil, ¿cierto? Por supuesto, teniendo los elementos, teniendo el lápiz, teniendo el borrador, teniendo la hoja de papel. Para el Señor, eso no es nada. Y sin embargo, Dios le hace esas demostraciones de poder a Moisés. Yo, la verdad, si el Señor me hiciera esa demostración, yo quedaría deslumbrado, con la boca abierta, atónito, y diría, uy, pero esto sí es, no lo máximo. Pero sin embargo, Moisés tiene como sus temores, sus miedos, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros eso. Dios ha hecho cosas grandes, hermosas, y nos ha bendecido con milagros, con provisiones, con cosas hermosas. Y de pronto cuando nos toca presentarnos a un faraón de estos, nos da miedo, nos da temor. A veces cuando nos toca ir a hablar con alguien de algún asunto, nos llenamos de cierto miedo. Y la verdad, hermanos, hay encuentros que a nosotros nos gustaría evitar, ¿cierto? Pero la verdad es que tenemos que hacerles frente, porque no hay otra alternativa. Debemos presentarnos delante de esos faraones, ¿cierto? Y decirles lo que nos toca decirles, ¿cierto? Vuelvo y repito, nos gustaría que eso no lo tuviéramos que hacer, que Dios eligiera a otros. Pero resulta que a veces Dios nos elige a nosotros, ¿cierto? A veces nos toca hacerle frente a esas situaciones, ¿verdad? De pronto voy a imaginar un par de casos que de pronto hemos tenido que afrontar alguna vez. Por ejemplo, presentarse uno delante del jefe, ¿cierto? Con una noticia que a él no le va a gustar, ¿cierto? A veces nos toca de pronto con algún familiar, papá, la mamá, con los hermanos, los hijos, ir y decirles algo que no les va a gustar, que no les parece. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos una bendición maravillosa. Y es que podemos orar, clamar al Señor. Yo he tenido que hablar con hermanos, yo he tenido que hablar con diferentes personas, con pastores, con los superiores, y decirles cosas que yo sé que no le van a gustar. Pero uno ora, uno clama al Señor. Y Dios le da a uno gracia, le da a uno sabiduría, Dios le da a uno las palabras, le da a uno el valor, ¿cierto? Qué bendición tan maravillosa. Tenemos el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que también nos da esa fortaleza y aún nos permite hallar gracia delante de esas personas. Entonces, hermanos, no le tengamos miedo a esos faraones, ¿cierto? No le tengamos miedo a esos faraones. Más si nosotros estamos obrando correctamente y de acuerdo con el temor de Dios y la palabra del Señor, pues menos miedo vamos a tener. Claro, esos faraones nos asustan, nos atemorizan, ¿cierto? Pero si nosotros estamos en la voluntad del Señor y contamos con el favor de Dios, hermanos, hay que ir a esas citas, ¿verdad? Hay que hablar. Si se trata, por ejemplo, de hablar con un hermano que ese hermanito pues, ha estado dando problemas, dando qué hacer, o está viviendo una situación difícil, pecaminosa, pues uno tiene que ir y hablarle y decirle, hermano, mire, lo que le voy a decir no le va a gustar, pero se lo digo porque lo estimo, lo quiero, en el amor del Señor, pero hermano, esto está mal. Lo que usted está haciendo no está bien delante del Señor. Sí, lo amonesto con temor, ¿cierto? Ora uno primero y resulta que Dios actúa, Dios. Pero cuando hacemos las cosas en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad, hermanos, ahí quedan las cosas, ¿cierto? Yo creo que tanto a ustedes como a mí nos ha tocado hablar a veces con los hijos, a veces con los padres, con los hermanos, ¿cierto? Hermanos en la carne. Tiene que ir uno a hablarles y decirles algo que no les va a gustar. Pero hermanos, tenemos la bendición de que el Señor está con nosotros. Y como el
Señor le dijo a Moisés, a Josué, no te dejaré y no te desampararé, ¿verdad? Ahora, Moisés traía una razón de parte de Dios, ¿cierto? Que era para Faraón. ¿Cuál era el mensaje? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿sí? Y Dios le dice, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces, por supuesto, eh, los egipcios estaban acostumbrados a que los israelitas les hicieran todo. Los tenían de esclavos, ¿cierto? Eh, Ellos construyeron ciudades, construían calles, avenidas, bueno, todos los trabajos difíciles, pesados, en ese calor, en ese desierto tan terrible, ¿sí? En ese clima tan húmedo, bajo el rayo del sol. Ya entonces los egipcios se habían vuelto, era flojos, se habían vuelto perezosos. Y por supuesto ellos no iban a permitir que los israelitas se les fueran. Número uno. Número dos, era que ellos estaban trabajando prácticamente gratis. Ellos no les estaban pagando. Les habían incrementado la cuota de trabajo diaria, ¿cierto? Les habían puesto capataces. Entonces, imagínense, ¿quién va a dejar ir a una persona que le está trabajando de balde, gratis? Ni siquiera la comida. O sea, Faraón no quería escuchar eso. Eso no era nada ni halagador ni motivador para Faraón. Y Moisés, pues, hombre, él tampoco quería ir, ¿cierto? Él tampoco quería ir, pero resulta que no era el mensaje de Moisés, era la orden de Dios. ¿Ya? Era la orden del Señor. A veces nos toca ir y hablar con, por decir un ejemplo, con un hijo, un familiar o alguien que está apartado del camino de Dios, que va mal, que está llevando una vida desordenada, una vida de pecado, y uno a veces, ¿cierto? Lo piensa, como que lo calcula mucho, Dios mío, pero qué tal que se ponga mal genio. Pero hermanos, como dice la palabra, arrepentidos o perecéis. Entonces, Moisés tuvo que ir a decirle. Ahora, no era una pregunta. Faraón, ¿usted qué opina? Eh, ¿Usted daría permiso de que el pueblo de Israel fuera y celebrara fiesta al Señor? No, no era una pregunta, no era una consulta. Tampoco era un favor. Faraón, a ver si pues usted nos hace un favor y nos da permiso de... Tampoco, no era un favor. Tampoco venía él a rogarle. No, pues, es que, pues, yo le ruego. Era una orden. Lo que él tenía que decir, Faraón, Dios manda a decir, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Uy, muchas gracias. Está ganando puntos Miguel. Entonces, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Era una orden. No era, ¿a usted le gusta? ¿A usted le parece? ¿O cuándo podríamos hablar? No, señor, de ninguna manera. Es deja ir a mi pueblo. Punto. Deja ir a mi pueblo. ¿Cierto? Y ahora el Señor le dice 3 días de camino. Imagínense ustedes. 3 días de camino como para que fuera bien lejos, ¿cierto? Para que no pensaran ellos en regresarse, sino bien lejos. Ahora, a mí me gusta esa palabra, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y yo digo, Dios mío, así tienen que ser nuestros encuentros con Dios. Unas fiestas, no cultos religiosos, no cargados de monotonía. No, sino que de verdad sea un encuentro con pasión, ¿cierto? Donde le entreguemos al Señor todo, donde le podamos expresar con nuestro corazón plenamente que le amamos, que le adoramos,
que Él es objeto de nuestra adoración, de nuestra exaltación, de nuestra alabanza, porque Él lo merece todo, bendito su santo nombre. Amén. Sí, hermanos. Yo no sé, yo cada día encuentro más motivos para adorar al Señor. Ayer en mi tiempo de oración, ayer o antier, descubrí, me puse a mirar cuántas estrellas tiene en internet, cuántas estrellas hay en el cosmos. Y encontré que son más de 300 trillones de estrellas. ¿Sabe qué significa eso? Yo lo puse en el Facebook. 300 y escriba después de esos 321 ceros. ¿Se imaginan ustedes? Y cuando yo leía eso, porque dice que estudios realizados por la Universidad de Yale en Estados Unidos, ¿sí? Dicen que el número de estrellas es superior a los 300 trillones. Y yo decía, Dios, te adoro, te alabo, y yo oraba y adoraba al Señor y glorificaba a Dios. Y yo decía, esto es maravilloso. ¿Cómo no voy a adorar yo a un Dios tan maravilloso que ha hecho todas esas cosas? Y leía la palabra cuando venía el versículo a mi mente que dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció. Dios Todopoderoso, Jesús. Imagínense ustedes, hermanos. Yo me imaginaba, bueno, si aquí viniera una eminencia en alguna área, ¿sí? Por ejemplo, yo pensaba el arquitecto que construyó el edificio más alto del mundo, porque hubo una persona que estuvo al frente de todo eso. Viniera ese arquitecto, ese hombre, esa persona, esa mujer, el que sea, el que haya sido, y a uno le dice, mire, este fue el que construyó el edificio más grande del mundo. O este fue el que construyó el cohete que fue a la luna o que va, no sé. ¿Qué hace uno? Uno dice, no, este tipo, yo me quito el sombrero, yo me pongo de pie para saludarlo. Este tipo merece toda mi admiración, toda mi reconocimiento, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor? Y así, hermanos, entendía y descubría más cosas, ¿sí? ¿Cómo no vamos a celebrar fiesta delante del Señor? Que es tan poderoso, es tan maravilloso. Pero también nos dice la lectura, Dios le anticipa a Moisés que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Dios le advierte a Moisés que el corazón de Faraón se va a poner duro como una piedra. Y el Señor dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y saben que esto también me preocupó muchísimo, porque yo veo corazones duros. Yo veo corazones duros en muchos creyentes. Personas de allá afuera, reteduras. Pero a veces, hermanos, yo veo esos corazones duros. Yo oro y yo le digo, Dios mío, ablanda esos corazones. Ponen corazones de carne, corazones sensibles. Yo oro. Pero también preparando esto, me preguntaba yo, y bueno, ¿y qué tal que sea Dios quien ha endurecido ese corazón? Yo sé que, por ejemplo, hoy viernes, yo sé que a este culto maravilloso puede venir mucha gente. Pero ¿de cuántos de ellos Dios ha endurecido el corazón? Porque su caminar no es recto delante del Señor. Y yo decía, Dios mío, sí, podemos tener este lugar lleno de gente. Pero cuando levantan sus manos, ¿qué? Cuando levantan su corazón lleno de odios, de rencores, ¿cómo? Dios también endurece sus corazones porque Dios no quiere recibir esa adoración y esa alabanza. La Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza.
Yo no estoy justificando nada, hermanos, pero yo digo, hermanos, cuando Dios endurece corazones, eso a mí me debe preocupar. Yo no quiero que mi corazón nunca se vaya a endurecer contra Dios, nunca, sino que mi corazón permanezca tierno a la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a orar? Sí, y gloria a Dios porque lo hacemos. Nos arrodillamos. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a adorarle, a alabarle? Pero hay gente de la cual Dios no se agrada, hermanos. Y esto tiene que preocuparnos a nosotros. ¿Sí? Uno a veces dice, sí, qué persona tan dura. Yo sé, mire hermanos, yo sé que hoy hay muchísimas personas que pueden venir a la reunión, a este culto. Yo sé que hay muchísimos. Algunos están, mejor dicho, hasta desprogramados. Pero prefieren irse a la casa, ver la televisión y sentarse. Pero bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra, los que nos acordamos del Señor. ¿Cierto? Ahora, Dios dice que Él va a endurecer el corazón y va a hacer señales y maravillas en medio de los egipcios. Pero ¿saben qué? No son maravillas buenas. Yo creo que ninguna nación ha conocido, ni conoció, y tal vez no sé si conocerá, el poder de Dios y la ira de Dios como la conoció Egipto. No sé. Es que lo que sucedió en esa nación fue impresionante. Es que de milagro todavía hay egipcios. Porque lo que sucedió con esas 10 plagas, lo que sucedió fue cosa terrible. Entonces Dios endureció el corazón, ¿sabe por qué? Porque había una cuentica que cobrar. ¿Cuántos años llevaban los israelitas sirviéndole a los egipcios? ¿Cuántos años? Y no les pagaban. Entonces, no era que a la primera ya Faraón iba a dejar ir. Muy seguramente que en su sano juicio, Faraón dejaría ir a los israelitas, o tal vez a la segunda o a la tercera. Pero mire, Dios endurece el corazón, porque Dios va a traer juicios. Entonces, las maravillas que Dios va a traer son maravillas, pero de juicio. Yo digo, Dios mío, yo quiero ver maravillas, pero de bendiciones, de prodigios, de milagros, de sanidades. Eso es lo que, ¿cierto? Pero la mano vengadora de Dios, hermanos, de eso no se salva nadie. Claro, cuando Dios decide bendecir, no lo detiene nadie. Pero cuando Dios decide castigar, tampoco hay quien se le pueda atravesar. ¿Sí? Y Él lo hace. Y Él lo hace y nadie puede decirle, Señor, es injusto que tú me estés tratando de esa manera. No podemos. Dos cosas hace el Señor. Dios endurece el corazón y Dios cierra los oídos de Faraón. Dos cosas, ahí están escritas. Y ahí lo dice, que los oídos de Faraón se cerrarán. Y la gente del pueblo, cuando empezaron a venir todos estos juicios, le decían a Faraón, ¿hasta cuándo? Deje ir ya a esa gente. Pero los oídos de Faraón estaban cerrados. Hermanos, eso también me preocupa. Cuando nosotros no oímos la voz de Dios. Cuando Dios nos da instrucciones, nos habla y nosotros no oímos. Porque estamos entretenidos, ocupados en otras cosas. Tremendo cuando Dios cierra unos oídos, cuando Dios cierra un corazón.
Pero nosotros a través de la oración podemos hacer que Dios abra algunos corazones y abra algunos oídos. Y eso es una bendición. Que usted de pronto, doy un ejemplo cualquiera, digamos que en su trabajo, usted necesita un aumento, una remuneración. Antes de ir y hablar con el jefe, y antes de decirle, o llorarle al jefe, o llorarle al uno, llorarle al otro, lloremos al Señor, clamémosle a Dios, roguémosles al Todopoderoso, supliquémosle a Él y digámosle, Señor, que mi jefe se dé cuenta, que el patrón se dé cuenta, que el sueldo que Él me paga, que lo que Él me da no me alcanza, Señor, ayúdame. Y Dios obra. Amén. Dios obra, hermanos. Aún si es en el área académica. Yo tengo que ir donde el profesor porque me fue mal en una evaluación o bueno, uno ora y Dios ablanda de sus corazones. Dios abre sus oídos. ¿Tenemos un Dios maravilloso o no? Sí, claro. Por supuesto que sí. Así como Dios endureció el corazón de Faraón y cerró los oídos, también Dios puede abrir corazones y abrir oídos. Hermanos, yo creo en eso. Tenemos testimonios y tenemos, ¿cierto? Hermanos, Dios es el Dios que todo lo puede. La Biblia dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, clamar, confiar en Él, esperar en Dios, ¿cierto? Mantenernos en el Señor, no desesperarnos, sino seguir confiando en Dios. Es terrible cuando Dios visita a una nación para traer juicios. Sí, es terrible. Hermanos, ahora los juicios de Dios llegan de maneras que para Dios son tan fáciles, tan sencillas. Para nosotros pueden causar desastres, ¿sí? Una enfermedad, una sequía, un invierno, un sismo, un tsunami, un maremoto. Hermanos, Dios tiene muchísimos recursos, pero también tiene maneras y formas de bendecirnos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios tiene formas lindas y preciosas para bendecirnos a nosotros. Como uno menos se imagina y de donde uno menos piensa, el Señor actúa, Dios se glorifica, ¿cierto? Y Dios obra, hermanos. Tenemos un Dios grande y maravilloso. ¿Y saben qué? Este Dios a nosotros nos ama, gloria a Dios. A nosotros nos ama, bendito su santo nombre. Entonces, yo tengo que decir, Dios Todopoderoso, he fallado, he pecado, pero tu misericordia es grande, Señor. Perdónanos, perdóname, Señor, por favor, visítanos, pero para bien. Desata tu bendición sobre nosotros. Y hermanos, es tan lindo como el Señor obra. Es tan maravilloso como nuestro Padre Celestial actúa y se mueve, ¿cierto? Y quiero terminar, hermanos. Dios, evidentemente, cumplió lo que Él prometió. Esta promesa la hizo el Señor más de 400 años antes a Abraham. Se la había dicho a Abraham. Dios le había asegurado que su descendencia estaría en esclavitud por 400 años, pero que Dios lo sacaría con grandes prodigios y señales y milagros. Así le dice el Señor. Y juzgaré esa nación. Y saldrán, mejor dicho, también con grandes despojos, dice la palabra.
Y llegó el día en que eso se cumplió. Aquí, nosotros ya conocemos el desenlace, la historia. Moisés, no, los israelitas, no, los egipcios menos. Hermanos, el Dios que estuvo allí equilibrando la balanza, el Dios que estuvo allá dando lo justo a los israelitas, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Y Dios puede hacernos justicia. Dios puede también traer su preciosa bendición sobre nosotros. Ese Jehová, ese Yahvé del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús de hoy en día. El mismo Jesús hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él, esperar en Él, descansar en Él. Y Él dice que Él hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Pongámonos de pie y oramos. Padre, yo te alabo, Rey. Padre, yo te bendigo. Padre, te doy gracias, porque tu amor y tu misericordia son ciertamente para con nosotros, tus hijos. Señor, hemos fallado, hemos pecado, Dios. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios del cielo y de la tierra, el Dios que hizo prodigios y señales y milagros en medio de los egipcios, delante de tu pueblo, es el mismo Dios que está con nosotros en esta noche. Y a ese Dios adoramos, alabamos, exaltamos. Ante ese Dios clamamos y rogamos a ese Dios todopoderoso que nos ayudes. Señor, hay faraones delante de nosotros. Hay faraones que tienen que ser tratados, humillados. Hay faraones que no quieren dar la bendición a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo mandamos a esos faraones a aquietarse, que sean transformados sus corazones de piedra por corazones sensibles, para bendición de tu pueblo, para gloria de tu poderoso nombre, Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Dios, danos la fuerza, el coraje, el valor. Danos, Dios, la gracia, aún delante de nuestros adversarios. Y corónanos con tu favor y tu bendición. Te lo pedimos, mi Padre Santo, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.